En la traducción actual dice, mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando lleguen a tu templo, a tu presencia, te contemplarán a ti, el Dios verdadero. Gloria a su nombre. ¿Qué es poder? What is power? Poder, según el diccionario, According to the dictionary, es tener una capacidad is to have a capacity o facultad or faculty de poder hacer determinada cosa. of being able to do a determined task. Entonces dice la escritura en el Salmo 84:7, irán de poder In Psalm 84, en poder, they will go from power to power, de capacidad from capacity a capacidad. to capacity. La facultad The faculty espiritual, hermano, que tenemos that we have por Jesucristo, por el Espíritu Santo, through Jesus and va en the Holy Spirit incremento is increasing constante desde que nacemos en el Espíritu, constantly from the time we desde are que born somos, in the Spirit. desde que somos vivificados, From the time desde que nuestro espíritu es vivificado, our spirit is made alive, dice que va adquiriendo poder it constantemente, acquires power constantly. va incrementando It increments la capacidad the capacity o la facultad. or the faculty ¿Para qué? Para poder ver a Dios, to be able to see God. porque la finalidad es verlo a Él, Because the end is to see God, poderlo entender. to understand Him. En el Salmo dice, irán de poder en poder, Psalm, it says they will go from power to power. y luego hace un punto y una coma. Then there's a semicolon. Dice, verán a Dios They will see God en Sión. in Zion. Geográficamente hablando, Geographically speaking, el monte de Sión the Mount of Zion está en Israel. is in Israel. Pero si nosotros por la escritura comprendemos But as we, by the scripture, understand lo que dice en Hebreos, what it says in Hebrews, que cuando nos acercamos that when we come close a Dios, to God, dice que nos acercamos al we monte, come to the mountain que puede ser palpable, that we can touch, al monte de Sión, to the mountain side donde hay millares where there is millions y millares and millions a la compañía de ángeles. in the company of angels. Cuando una persona recién convertida When a new believer ignora la escritura, ignores the scriptures, su facultad está their faculty is pequeña. small. ¿Sí me entiende? Do you understand? Y no tienen la capacidad, They don't have the capacity, el poder the power para experimentar esa to realidad. experiment this reality. ¿Me está comprendiendo? Are you comprehending? El poder de Dios The power of God dice que es autoridad, says that it's authority, dominio, dominion, imperio, empire. potestad. ¿Pero sobre qué? Over what? Sobre lo espiritual. Over the spiritual realm. Porque nuestras luchas, Because our battles nuestras batallas, no es contra seres humanos, are not against human beings, no es contra carne y sangre, are not against flesh and blood, sino es contra it's ideas against ideas que se oponen, that oppose, contra fuerzas de maldad against strength que of vienen en evil contra that come against de lo que Dios of what God tiene para nosotros. has for us. Jesús Jesus es la gloria del is Padre. the glory of the Father. Ese es un poder, That is a power. esa es una autoridad, That is authority. esa es una That is fuerza a strength que cuando nosotros la that recibimos, when we receive it, empieza el proceso the process begins de crecimiento of growth, o de poder of power en cada uno de in nosotros. each one of us. Creemos en Jesús, We believe in Jesus. recibimos We receive vida, life, perdón de pecados. forgiveness of sin, Amén. Traslado de tinieblas passing a la from luz. darkness to light. Pero si usted y yo examinamos cuando recién una persona se convierte, But when a new believer comes to the Lord, no por voluntad propia, not by their own will, sino porque ignora la voluntad de but Dios, because they ignore the will of God, aunque ya pasó de muerte a vida, even when they come from death to life, no tiene el poder, they don't have the power, aunque sí lo tiene, even though they have it, para valerse por sí mismo. to take care of themselves. ¿Me está comprendiendo? Are you comprehending? Entonces, ¿qué necesita? What do they need? Crecimiento. Growth. O, Or, como dice aquí, as it says here,
necesita avanzar They need to advance para adquirir más fuerza. to acquire more strength. Eso es de ir de poder. This is to go en from poder. power to power. Mientras más avanzan, The more we advance, más fuerzas tienen. more strength we Pero have. ¿a dónde? But where? ¿O en dónde? Al nivel espiritual. To the spiritual level. A nivel espiritual. Su espíritu empieza a desarrollarse. Their spirit develops, O mejor dicho, or better said, ¿qué es lo que sucede cuando oramos? what happens when we pray? Dice la Escritura, The scripture says, buscad a Jehová seek the Lord y su poder. and his power. ¿Cómo lo buscamos? How do we seek him? O mejor dicho, ¿cómo lo encontramos? Or better said, how do we find ¿O cómo him? se encuentra Él con nosotros? Or how does he find us? Cuando en oración When in prayer, vamos. we go. Pero tenemos, como le digo, si al principio la persona ignora If in the beginning the person un ignores requisito a requirement importante, that's very important, le va a ser difícil encontrar a Dios. it will be difficult to find God. El requisito es que The crea. requirement is to believe. Y si ignora la palabra de If Dios, they ignore the word of God, va a creer muchas cosas. they will believe many things. Va a hablar muchas cosas. Lo que él piensa, What they think, etcétera. etc. Y tal vez, And maybe por misericordia, Dios se le by revele. mercy, the Lord reveals to him. Pero el verdadero poder lo But the true adquirimos power, we acquire it cuando nosotros when we conscientemente consciously lo buscamos we seek him. y Él se deja encontrar o lo encontramos. And he allows us to find him Porque adquirimos fuerza. because we acquire strength. Dice el Salmo, dame fuerza como The como song las del says, búfalo. Give me strength. Pero no está hablando meramente en su cuerpo. But it's not so much in the body. Está hablando It's speaking en su entendimiento. in his understanding. Amén. Amen. La demostración de poder de Dios The demonstration of power of God siempre always es con un propósito, is with a purpose, darse a conocer. to reveal himself. Me acompañan a Deuteronomio 4, Please come to Deuteronomy 4. Cuatro 32. 4:32. Dice la palabra de Dios, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Diga conmigo, antes de conocerlo, no. Knowing him? No. No. Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los tiempos te hizo oír su voz para enseñarte, para enseñarnos, para darnos poder. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Ve, hay dos cosas que Dios siempre va a manifestar. Yo me recuerdo There's two things that God will always manifest. cuando empecé, I remember when I began, lo primero que sentí the first thing I felt fue la presencia de was the Dios. presence of God. Porque eso es innegable. Because that you can't deny it. ¿Me entiende? Eso es importante para It's nosotros. important for us. La presencia de Dios The presence of God es lo que nunca se nos tiene que olvidar. is what we should never La presencia de forget. Dios. The presence of God. ¿Me entiende? Cuando llegué When I arrived, ya no necesité mucho que me dijeran I didn't need others to tell me porque se empezó a sentir. because I felt it. Yo empecé a sentir algo I felt something diferente, different. su presencia His presence. y después su poder. And then his power. ¿Cómo? How?
¿Quién tiene el poder para saber lo que yo pienso? Who has the power to know what Solo I think? Él. Only God. Empezó la palabra de Dios The porque, word of God began. porque en Hebreos dice Because que in Él Hebrews it says that sustenta todas las He cosas sustains all things con el poder with the power de su palabra. of His word. Y empezó And He began a hablarme to speak to me como rayos X. like X-rays. Entonces dije, ¿qué es esto? And then I said, what is this? Dos cosas, su Two presencia things, His presence, y su poder. His power. ¿Me entiende? Eso es importante. Eso no tiene, sino que Él dijo que eso está con nosotros. He is with us. Estamos hallados con el Espíritu Santo. We have the seal Usted of the tiene el Holy Espíritu Spirit. Santo. You have the Holy Y Spirit. eso es And importante. this is important. Cuando nosotros vamos a donde vayamos, When we go wherever we go, la presencia del the Espíritu presence Santo of the Holy Spirit tiene que sentirse. has to be felt. La gente que no ha sido expuesta a The eso people that have not been tienen que exposed sentir algo have to diferente, feel something porque es lo que nosotros a lo que Because nosotros nos aconteció. what happened to us. Si no está aconteciendo, entonces tenemos If it's not happening to que us, detenernos. we have to stop. ¿Qué está pasando? What is happening? Dice en el Salmo Psalm 106, por favor. 106, En el versículo 8, verse 8. mire lo que hizo Dios. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Y luego dice, ¿para qué? Para hacer notorio su poder. ¿Sí ve? You see, Dios está interesado. Cuando llegaron con Él, when they arrived with Jesus, dijo He said, que la encomienda, el propósito de Él that the estar aquí, purpose es darlo a conocer a Él. God was to reveal Para the que te Father, conozcan a ti, dijo, el Dios so they verdadero. know the true God. Toda la manifestación de All the poder manifestation of the del power Espíritu Santo of por the la, por la, Holy Spirit, por la vida de Jesús, the los milagros, manifestations, the miracles, las enseñanzas, the teachings, todo lo que Él hacía, everything He did el propósito era para dar a conocer al Padre. to. Para eso es que Dios nos ha dado su presencia. This is why He gives us Y His por eso presence. dice que usted y yo tenemos que ir creciendo y creciendo de poder en poder en From power poder. to power to power. Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Bueno, desde el 1 dice, Dios, Verse 1. habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero, diga, de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ahí dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ve? Lo puso al Hijo y Él sustenta todas las cosas With Jesus, He sustains all things con su palabra. with His word. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que ir creciendo. We have to grow. ¿Cómo adquirimos ese poder? How do we acquire that Por la power? palabra. Through the word. Por la palabra. Through the word. Porque por la palabra nos sustenta a usted y a mí y a todos. Because by His word He sustains you Amén. and I all. Ahora déjeme leer en esta traducción. En el 3 dice, en esta versión, dice, el Hijo de Dios, mire, ve, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. ¿Ve? Usted se fija que aquí en la tierra, You notice that here on earth, las expresiones que a veces escuchamos por the ahí, expressions that we hear sometimes, la gente que tiene autoridad, people that have authority,
poder, power, dicen, say, este o esta persona this person son mi mano derecha, dice. are my ¿Verdad que right sí? hand, right? Es como decir, esta It's persona like saying this person tiene autoridad, has authority, tiene poder. has power, Y todos queremos eso. and we all want this. Todos queremos eso. El alma de nosotros quiere eso. Our soul wants this. ¿Cómo se adquiere? How do you acquire it? ¿Cómo lo hizo Jesús? How did Jesus do it? Haciendo la voluntad Doing del the will Padre. of the Father. Amén. Ahora dice, el propósito también del poder de Dios es para The purpose of the power of God is also Isaías 61, ahí through está, Isaiah 61 para abrir los ojos to open the eyes de los ciegos. of the blind. Literalmente, Literally, amén, pero también but also y sobre todo and especially en su in entendimiento, your understanding. para liberar a los To deliver cautivos, the dice, captive. para que se les diga al que está en la cárcel, So you can tell the ones esas that are cárceles in prison, espirituales, spiritual prisons. que es el día agradable del Señor, apertura de las That is cárceles. the day of the Lord. Ese es poder. Opening of the prison doors. Usted se recuerda That is power. cuando Pedro When Peter fue tomado y apresado, was made captive, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? what did the church do? Ejercicio Exercise de poder. of power. Jesús dijo, porque Jesus ni las said, puertas because not even the de las doors cárceles of the jails, espirituales spiritual o or físicas physical, van a permanecer contra will ustedes. prevail against you. ¿Se acuerda que se pusieron a orar? Remember they Diga, la oración pray, también es say poder. prayer is power. Se pusieron en común acuerdo y They empezaron came in agreement, a pedir and they asked fervientemente. fervently. ¿Ve? Empezaron They began a ejercer to exercise la facultad, the faculty, la capacidad the capacity aquí en la tierra que habían here on recibido earth that they received de Jesús. from Jesus. Y empezaron a orar. And they began to pray. ¿Y qué pasó? What happened? Los ángeles. The angels. Los ángeles se mueven, The hermano. angels move, brethren. Miren lo que está aconteciendo Look what's happening en la tierra. on earth. Es un ángel. It's an angel. Eso no es This isn't que está fuera de control. out of control. Es Dios. It's God. Es Dios que está It's permitiendo. God who's permitting. Pero la iglesia tiene But the poder, church has power. tiene autoridad. Has authority. ¿Me entiende? Do you understand? Y en estos tiempos, dice, Dios ha hablado en estos últimos postreros días por el Hijo, By the Son, a quien constituyó heredero de todo. him who ¿Ve? belongs Todo to el poder all está the power centralizado is centralized en Jesucristo. in Jesus Christ. Él está donde? He is where? A la diestra At the right del poder, of the power del Todopoderoso. of the Almighty God. Y usted y yo somos la iglesia, estamos aquí en la tierra. We're on earth. Y es tiempo que ejerzamos el poder aquí en la tierra. Power here on earth. No hay There's there's nothing. nada imposible para el Nothing Señor. impossible for the Lord. No hay nada There's nothing que pueda contra la iglesia. that can come against ¿Usted está the church of entendiendo Israel. eso? Are you understanding this? Pero hermano, es But que brethren, Dios es soberano, amén. God is sovereign, correct? Él hace como Él quiere. He does as He pleases. Él permite lo que Él He quiere permits what permitir, He permits, ¿verdad? right? Mira, a mí me dio esa cosa. To me, and this happened. Pero mire, But look, ve, you see, aún cuando estábamos ahí, even when we were in it, ¿sabe a qué me aferraba? do you know what I grabbed onto? A su palabra. To His word. Dijo, usted tiene todo el poder. He said, Él tiene "You todo el have all poder. the power." Jesús tiene todo el poder. El Espíritu Santo tiene todo el The poder. Spirit has all the power. ¿Me está escuchando? Are you hearing? Él He tiene todo el poder. has all the power. ¿Por qué nos revela esto? Why does He permit this to us? Para que se vaya el temor, So the fear leaves. para que se vaya el miedo, So the fear leaves. para que se vaya la oscuridad, So the darkness leaves. la ignorancia, The ignorance leaves. porque es gloria Because it's glory y es poder and it's power. comprender la palabra de Dios. Comprehend Amén. the word of God. Vamos por favor ahora a Please come to. ¿cuál es el propósito del poder de Dios? What is the purpose of the power of God? Miqueas, por favor. Micah Miqueas capítulo 3, chapter 3, versículo 8.
verse 8. Dice Miqueas, pero yo estoy lleno del poder de Dios. Y luego dice, por eso puedo afirmar, ¿ves? Lo que es el poder, You Te- see what the power does? te da seguridad. It gives you security. Puedes afirmar. You can affirm. Dice, estoy lleno del poder de Dios. Por eso puedo afirmar que nuestro Dios es un Dios justo. ¿Ve? Porque a veces no hay esa seguridad. Why is it that we don't have the security? Porque sometimes? necesitamos estar llenos. Because we need to be full, Llenos del poder. full of the power, De que Él es justo. that He is just. También dice, puedo acusar a los israelitas. Bueno, aquí dice acusar, pero básicamente lo que dice, Basically, what it is, puede determinar que están it can determine that they are en una posición in a position contraria contrary al Señor. to the Lord's. Entonces, básicamente está diciendo, por el poder By the power que está en Él, that is in Him, puede discernir de que el pueblo está alejado de Dios y that que es, the people are y que es un following pueblo from God. pecador y desobediente. And it's the people that are sinners. and Entonces, el disobedient. poder The power nos ayuda para poder ver helps us nuestra to condición. see our Es condition. importante. It's important. Eso es importantísimo que lo entendamos. This is very important to understand. Es importantísimo que nos llenemos It's important to del fill poder. ourselves with the power of God. Ahora, hay un precio para adquirir el There's a poder. price to acquire the power. Se tiene que buscar. We have to seek it. Tenemos que ir tras Él. We have to go after it. Tenemos que orar, We have to pray, leer, read, ayunar, fast, porque because tiene precio. it has a price. Y no, aquí abajo en la tierra la gente cree Here on earth, people think que lo económico es poder. that economy is power. Y sí es poder, And yes, it is, pero no como el poder que estamos hablando. but not as the power that we're speaking of. Dice la escritura en el libro de Hechos The scripture in the book of Acts que vino un hombre con el apóstol Pedro. says that a man came to the apostle Vino con el Peter apóstol Pedro y quería darle, and wanted to give porque him como él tenía economía, money because he had it. quería comprar He wanted to buy ese poder. that power. Diga conmigo, ese poder no se That compra así. power, you cannot buy it like that. Dice que lo busquemos. It says to ¿A seek quién? El que lo tiene. it to the one that ¿Y quién has lo it. tiene? And who has it? Dios. God. Y dice que Pedro, lleno del poder, And Peter, full of the power. el otro creía que tenía poder, The other one thought he had power. pero ese no era el poder But that verdadero. wasn't the power, the true power. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Para que tenemos que trabajar, hermano. We have to work, brethren. Tenemos que buscar We have to seek el pan de cada día, our daily bread. pero es más importante el But it's pan more important de arriba. our heavenly bread. Sobre todo en este tiempo. Especially in this time. Sobre todo en este tiempo. Especially in this time. Usted y yo tenemos que You and buscar. I have to Dice, buscad a Jehová y su seek the poder. Lord and His power. Amén. Ahora, ese poder This power en Marcos 5:30 in Mark 5:30 tiene el poder para sanar. has the power to heal. Ese poder también That power also en Mateo 22:29 in Matthew 22 tiene el poder has the power para remover ignorancia, to remove ignorance, los errores. the errors. Le hicieron a Jesús una pregunta They asked a question to Jesus acerca de 7 hermanos about 7 brothers que se habían casado con una mujer. that got married to one woman. Y le preguntaron, ¿quién And they asked who va a estar con ella will be with her allá? in heaven. Mira el interés que tenía la gente. See the interest that people had? Jesús le dijo, erráis mucho, You make many mistakes. andan lejos. You're too far. ¿Ve? El poder del Espíritu You see the Santo power of the Holy Spirit nos ayuda a entender y a helps us to discernir comprehend and discern lo que Dios quiera que what que God entendamos. wants us to understand. Si hay cosas que usted necesita If there's things you need entender, to comprehend, Dios tiene el poder para ayudarnos. God has the power to Amén. help us.
En el Salmo 54, por favor. Psalm 54, Si quiere, escúchelo, yo lo busco aquí. En el Salmo 54, versículo 1, verse 1. dice la escritura así. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder, ¿qué dice? Defiéndeme. Entonces el poder de Dios tiene el poder para defendernos. The power of God has the power to defend us. Deuteronomio 8:18 Deuteronomy 8:18. dice así. Téngame calma. Deuteronomio 8:18, dije, ¿verdad? Sí. 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, ¿qué? El poder para hacer las riquezas. ¿Ve? El poder también nos ayuda para hacer las riquezas. No que las riquezas sean el poder. La riqueza no es el poder. Wealth is not the power. El poder lo da Dios. ¿Y qué es lo que da? Da sabiduría. God gives the power, the wisdom. Nos pone o te pone o los pone en el lugar adecuado. He puts you in the correct place. ¿Me entiende? Esto es importante This también. is important as well. Ahora, ¿cómo hacer para que el poder de Dios Now, how do we do so the power of God se haga manifiesto en nosotros? is manifested in us? En el Salmo 105:4 Psalm 105:4. hay que buscar a Jehová. We need to seek the Lord. Dice, buscad a Jehová y Seek su the Lord poder. and His power. Buscad siempre su rostro. Always seek His face. Buscadlo continuamente. Seek Him continuously. Primera de Crónicas First 16. Chronicles 16. Dice básicamente lo mismo. Basically says the same. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Pero dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, Make memories of the marvelous de things sus He prodigios y de los juicios de su boca. Dice, buscamos cómo buscar el poder para How que do se we haga seek the manifiesto en power nosotros, So it's manifested in us, orando. praying. Pero cuando oremos, But when we pray, creamos. we need to believe. Y si hay dificultad para And if creer, there's difficulty to believe, confesemos confess lo que esté estorbando what is stopping us para creer. to believe. Confesemos nuestra condición, cualquiera que sea. Confess your condition, Si lo- whatever it is. Si lo sientes lejos, If you feel Him far away, dígalo. tell Him. Si pecó, confiese If su you pecado. sinned, confess your sin. Si hay tristeza, dice Santiago, If you have sadness, Oremos. James, it says pray, o lo que fuera, whatever it may be, porque no nos conviene quedarnos callados, because it's not good for us to porque stay disminuye quiet, nuestro poder. because it diminishes our power. Quedarnos callados, To stay quiet, ¿sabes lo que pasa? you know what happens? Se envejece, The person becomes se older, pone más viejo. Quiero decir, meaning si pensaba mal, if they thought evil, va a pensar más mal, they're going to think even more más evil, mal, se seca. and more evil, and Así como the están los person árboles en dries este up. tiempo. Just like the trees No right hay now. hoja verde, There's no green leaves. no hay esperanza. There's no hope. Pero si vamos con Dios, But when we go to God, dice, irán de poder, they will go from En power poder. to power. reverdecemos. Amén. Dice también en Proverbios, dice, porque Él ha puesto ¿qué? Because He has put what? El poder The power en nuestra boca, in our mouth, en nuestra lengua. in our tongue. Y cuando nos relacionemos con Él, And when we relate to Him, tiene que ser con su palabra. it has to be with His word. Porque Él sustenta Because He sustains todo, diga, sustenta todo all con el poder with the power de su palabra. of His word. No podemos ir con nuestros We sentimientos. cannot go with our No, feelings. o sí podemos, pero no Or we debemos. can, but we shouldn't. Porque no vamos a adquirir el poder. Because we will not acquire the power. La adquisición, la transferencia, The hermano, acquirement se lleva a cabo cuando nosotros usamos su is palabra fulfilled when we use y le His word decimos,
And we say, yo creo I believe que usted puede. that you can. Cuando teníamos una dificultad grave, We had Grande. a great me difficulty. recuerdo que yo estaba allí, I remember that I was era un there. domingo, It was a Sunday. y yo estaba tirado en el piso, And I was on the floor. y le dije, Señor, And I said, Lord, porque yo sentía que because I felt ya no me alcanzaba la fe, that my faith wasn't y eso enough. le dije, And I said, ya no me alcanza, I don't have enough, Lord. siento I feel que ya no puedo, that I can't anymore. y Dios sabe que no miento. And the Lord knows I'm not lying. Dios usó al vaso The Lord used his vessel y me dijo, te juro and said, que poderoso soy I swear that para I am ayudarte. powerful to help you. Y me dijo, And said, es como que si yo estaba solo, que no había nadie it's más. like I was by myself. There was no one Sí, else. porque se tiene que meter. Because you have to go Tenemos in. que You entrar have to enter por debajo del velo, under hermano, the allá. veil, brethren. Y luego hablar la verdad. And speak the truth. Buscad a Jehová Seek the Lord. y su poder. And his power. Su poder está en su palabra. His power is in his word. ¿Sabe? Con todo respeto, ¿sabe por qué a veces no pasa o no vemos que pasa nada? Do you know why sometimes things don't happen? Porque We no don't see entramos them así como because hizo we don't Jacob. enter like Jacob did. Jacob dijo, Jacob no, took everything hasta off. que no desprenda una palabra de bendición de ti. Until I no find voy a parar. a word from you, I will not stop. Y empezó a hablar el And he Señor y began le to dio una speak to the palabra. Lord, and the Lord gave him a word. Y me dijo, mañana And the Lord vas said, a ver mi "Tomorrow gloria". Mire, you will see my glory. me levanté. I got up. Y al siguiente día, And the next day, como al mediodía, at around noon, me cayó un texto. a text came to me. Él responde. He responds. Él responde. He responds. Él responde, He hermano. responds, brethren. El poder. The power. Amén. Amen. En la mañana o por la madrugada In the morning, tuve un sueño. I had a dream. Porque en la noche yo quería hablar otro tema. Creía que Dios quería que hablara otra cosa. Because at night, I thought the Lord wanted me to Otro- speak of something different. Y le pedí, le dije, And I asked the Lord, confírmeme, hábleme. I said, please confirm. Porque si Dios no habla, Because if God doesn't speak, no hay poder. there's no power. ¿Me entiende? Do you understand? Nos vamos igual. We leave the same. Oh, eso es lo mismo, ya lo Oh, this sabía. is the same. I've heard it. Y en el sueño vi And in my dream, I saw una persona que llevaba esta Biblia. Por eso la traje. that had this Bible. This is why I brought it today. Siempre uso mi celular, Because la Biblia de ahí. I use the Bible on my phone. Y le dije, And I said, ¿está buena esa Biblia? is that Bible good? La Peshita, se llama Peshita. Me dijo, And he sí, said, sí, yes, está bien, it's good. pero falta más. But Profundidad, me dijo. more depth is needed. ¿Y cómo hacer? He said, how to do it? Me dijo, el poder He said, the power del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Me desperté. I woke up. Me dijo, la letra He said, the letter mata. kills. El poder está The power en el Espíritu is in the Spirit, vivificante. Jesús, making you alive. sin embargo, Jesús dijo, Nevertheless, Jesus said, escudriñad las Escrituras, read the porque scriptures ellas dan testimonio de mí. because they give testimony of me. Pero el poder But the power se adquiere is acquired en el Espíritu, in the Spirit, por el Espíritu. by the Spirit. Amén. Amen? Las obras de la carne. The works of the flesh. Oh, ya sabemos, está en Gálatas It's 5, in Galatians 5, 16 en adelante. 16 and forward. Es letra. It's Ya letter. lo sabemos. We know it. ¿Qué necesitamos? What do we need? El poder The power del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Dice, si por el Espíritu If by the Spirit hacéis morir you make lo terrenal, lo carnal the earthly die, en vosotros, ¿qué pasa? what happens? Poder. Power. Experimentamos. Se acaba mucho argumento. We stop too many Sí, pero aquí dice, que acá dice. Y Here ahí it está. says, here it says, Sí, necesitamos poder. we need power. Amén. Amen. Otro propósito del Another poder. purpose of the power. A ver.
Vamos por favor a 2 de Corintios. Please come to 2 Corinthians. Esto sí quiero que lo leamos. Please read it. Porque a lo mejor nomás a mí, ¿verdad? Pero quiero que lo leamos, por favor. Please read it. 2 de 2 Corintios, Corinthians, capítulo 12. chapter 12. Mire, tenemos la sangre, We amén. have the blood of Jesus. La sangre de Jesús es poderosa, It's powerful. nos limpia. It cleanses Ese es us. poder, This is power. amén. La sangre de Jesús nos limpia de The blood toda of maldad Jesus cleanses us from all evil y de todo pecado and from all sin que hayamos hecho. that we have done. Si confesamos, If we confess, la sangre de Jesús nos the limpia, blood of Jesus Y nos cleanses deja us and leaves us limpios. clean. Eso es poder. That is power. Usted se puede levantar y yo me You puedo can get levantar, up and I can get up. porque si Dios te perdona, Because if God forgives you, amén. Eso es importante. this is important. Ahora, Now, la gracia the grace es el auxilio de Dios, is ¿verdad? the help from the Lord. Cuando vamos al trono de la gracia. When we go to the throne of ¿Y grace, qué hace la gracia? what does it do? Nos favorece, It favors us. ¿verdad? La misericordia de Dios, The mercy of God, eso es antes. that is before. La misericordia de Dios The mercy of God dice que nos guía guides us al arrepentimiento. to repentance. Y en el arrepentimiento And the repentance, tiene que suceder confesión two things have to happen, y confession conversión, and conversion. ¿verdad? ¿Verdad? Nos We arrepentimos, repent, confesamos, la we sangre confess, viene, the blood of Jesus nos comes, limpia it cleanses y, us, y luego viene la gracia and the grace y nos ayuda. comes and helps us. Pero ¿qué más necesitamos? But what else do we Diga, el need? sustento The sustain de la palabra, of the word of que God. tiene que venir It has to come a ser implantada to be implanted en nuestra alma, in our soul, en nuestro corazón. in our heart. Pero nosotros ya con una conciencia limpia But us with a clean conscience, ejercemos nuestra we voluntad exercise our will. o la rendimos Either we surrender para hacerla de Dios. to do the will of God, Y entonces, ¿qué viene? and then what comes? Santificación. Sanctification. Viene otra dimensión. Another dimension comes. Y cuando nos mantenemos ahí, and when we maintain ourselves there, hermano, brethren, todo lo que estoy hablando everything I'm speaking of cobra sentido. Cobra sentido. has sense. Pero a lo mejor, como le decía, a lo As I mejor told you, le pasa o le ha pasado maybe it's happened to o le you, pasaba, or it primero Dios, happened to you, como le pasaba al apóstol Pablo. like it happened to the Apostle Paul. A él era, en el 7 dice que tenía muchas revelaciones. He had much revelation. Y para que no se exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón, un mensajero que lo abofeteara, para que no se enalteciera sobremanera, ¿verdad? Y dice que él iba con Dios, porque Dios le permitió eso para que, en el caso de él, para que no se creyera mucho. He went with God because ¿Verdad? God permitted that to Paul so that he wouldn't become proud. Pero a lo mejor a algunos de nosotros, But porque maybe for us, hay áreas que por años because there's areas that for years no han sido rendidas we haven't surrendered them al poder del Espíritu to the Santo, power of the Holy Spirit. reincide y reincide y reincide lo mismo. We do it again and again and again. Necesitamos poder, diga, We necesitamos need poder. power, Pero tenemos que conscientemente but we need to consciously rendirnos surrender y aceptar la gracia. and accept the grace. Aquí dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, eso no es tampoco Now this is not como una licencia like a o como un license permiso or permission para decir, bueno, Dios le gusta que, mira, y dice que, to say, oh, well, God, no. Nosotros tenemos que llegar, we have to arrive, como dice, de ir de poder en poder. like it says there, from power Eh, to power. Tenemos que crecer We need to grow de tal manera, in such a way, como dice la palabra de Dios, que as Moisés the word of God says that Moses caminaba walked como viendo. as seeing. ¿Ve? No dice que caminaba viendo, It caminaba doesn't say como he walked viendo seeing. It said that al invisible. he walked
as ¿Cómo es posible eso? the invisible one. Por How la is it palabra, possible? By the por word la of fe. God, by the faith. Amén. Tenemos que creer. We have Tenemos to que believe. creer. We have to believe. Nos conviene creer It's good for us que to Dios tiene el believe poder para that librarnos God de has esto the que está power aconteciendo. to deliver us from this thing that's Como happening viendo right al now, invisible. and seeing the invisible one. Amén. Porque cuando nosotros damos ese primer paso, Because when we give that first step, entonces viene la sabiduría then de the Dios. wisdom of God comes. Y la sabiduría de Dios nos va a llevar a And conducirnos the wisdom of God makes us to En este conduct tiempo. ourselves in this time, a conducirnos to conduct ourselves de una manera que se va a ver el poder. in a way where the power is seen. Y cuando usted hable, And when you speak, cuando yo hable, when I speak, Dios va a hablar, Dios va a God will respaldar. speak. God Porque will su back presencia up. y su poder His va a estar con presence, nosotros. His power will be with us. Y luego van a decir, bueno, pues And then they will say, si habla, sí, parece como que lo que dice tiene it seems sentido. like what they're saying makes sense. Pero va a seguir algo más. But something more will continue. Porque de Moisés decía que era Because poderoso no Moses- solo en palabras, sino que en acciones. He was powerful in words and actions as well. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que entender ese proceso, aceptarlo. We must understand this process. Buscar al Señor y su poder continuamente. Continuously. Oh, pero es que estoy débil. Oh, but I'm weak. Hay gracia, hermano. There's grace, brethren. Hay gracia para este There's tiempo. grace for this time. Amén. Ahora, en la alabanza, In the praise, Salmo 21:13, por Psalm favor. 21:13, please. ¿Cómo adquiero el poder? How do Salmo, I acquire the power? Psalm, diga conmigo, say with me. el poder de Dios se The engrandece power of God is made cuando lo alabo, when I praise Him. cuando lo alabo. When I praise Him. Dice en el 21:13 del Salmo, dice, engrandécete, A song. oh Jehová, en tu poder. Y luego que dice, cantaremos y alabaremos tu poderío. Oh, sí, hermano. Sí. Yes, brethren. ¿Me permite una directa? Y como dijo el Pablo, esto viene de mí. This comes from me. ¿Por qué no lo alabamos? Why don't we praise Him? ¿Por qué no expresamos? Why don't we express? Fíjense, estoy diciendo expresamos, para que no digo por qué no expresa, no. ¿Por qué no expresamos? Why don't we express? Porque necesitamos poder. Because we need power. Necesitamos poder. We need power. Por eso Dios nos está dando esta enseñanza. This is why God is giving us Ay, this teaching. es que está frío. Oh, it's cold. En otros lugares está más frío. In other places, it's colder. Es que está caliente. It's hot. Sí. Pero Él es el mismo. He's the same. Él es el mismo. He's the same. En el calor, en el frío, In the heat, en la in the lluvia. cold. ¿Me entiende? ¿Qué quiero decirle? No quiero insultarlo. No What quiero, do no, I mean? I do not want to insult no quiero que you. se moleste. Quiero que I do not want comprendamos you to become angry. I want us to comprehend que tenemos que hacer todo terreno. that we have to do everything Como Jesús. earthly like Jesus. Imagínense, yo a veces pienso que sacrifico 2, 3 horas de sueño y I think that I sacrifice 2 to 3 hours of mi alma se siente como que And Dios, my soul como que feels si Dios like- me debe, like the Lord owes me. como que si Dios me debe. ¿Me vio que no dormí? Did you see me? I didn't sleep. Jesús dice que no tenía dónde poner su cabeza. Jesus says that he did not have where to put his head. Yo tengo como 20 almohadas, hermano. I have about 20 pillows, brother. ¿Me entiende? El poder tiene precio. The power has a price. Jesús iba al desierto. ¿Quién le gusta ir al Who went to desierto? the desert? Who likes to go to the desert? Pero guiado por el Espíritu, Guided dice, by the Holy Spirit. dijo, ¿queremos experimentar poder? We want to experiment Amen. power. Amen. Hay un precio. There's a price. Porque el Espíritu lo va a llevar a donde no quiere a Because the veces su Spirit alma. will take you where your soul doesn't want to go. Al desierto lo llevó. To the desert he took ¿Y you. sabe a qué lo llevó? And do you know why? Confrontación. For confrontation. De poder
From power a poder. to power. El Satanás le dijo, te daré todo este poder I'll give you all this power. económico. Economic power. En Crónicas, ¿qué dice? In Chronicles, what does it say? Las riquezas The wealth y la gloria and the glory proceden de ti. come from the Lord. Y sobre And todo above all, dominas. you En tu dominate. mano está Your power la fuerza is the strength y el hacer. and doing. Amén. Amen. Así le dijo Jesús. This is what Jesus Dijo, ¿me said. quieres dar monedas? You want to give me coins? Le dijo, a ver, He said, let's see. No. vayan y paguen sus taxas. Les dijo. Ah. Go and pay your taxes. El poder The power está en Dios. is in God. Está en Dios. It's in Amén. God. Entonces, un día, una vida One day a life me dijo, told me, ¿me acompaña a tal lugar? Sí, vamos. please come with me to this place. Nomás me subí al carro As soon as I went in the car, y me dijo, he said, estoy triste. I'm sad. Dije, ay, ¿para qué me subía? I said, oh, why did I get here? Dije, sí, hermano, vamos, vamos. I said, okay, brother, let's go. Puso la música o la alabanza. He turned on the praise. Cansado del camino. Dije, aleluya. Tired of the Dije, way. dije, The dije, song. por eso estás cansado. Le dije, I said, apágalo. this is why you're tired. Haz oración. Now pray. Imagínese, hermano, suicidio espiritual. Y luego ya me andaba yo también. Dije, no, hermano, yo andaba bien contento. Dije, no, Padre Santo. No. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Strengthen yourself in the Lord and in the power of His strength. Primera de Crónicas 16. First Chronicles 16. Dieciséis, 27. Verse 27. Dice, alabanza y magnificencia delante de Él. ¿Ve? Cuando estemos en su presencia, ¿qué tiene que haber? Alabanza Praise to be praised y magnificencia delante de Él. before the Lord. Y luego dice, poder Power y alegría. and joy. Y alegría en su and morada. joy in His presence. Oh, hermano, pues que tú... no, Oh, no. brethren, but this Es para que entendamos is so we comprehend cómo se desprende el poder. how we can attain the power. Va Jesús lleno de poder. Jesus goes full of power. ¿Y qué tuvo que hacer aquella mujer? And what did that woman have to do? Pues tuvo que poder. She had to be Tuvo que... able to ¡Bum! ¡Bum! move others ¡Pum! aside. ¡Pum! ¿Ve? Tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. She had to do what she had to do. ¿Para qué? For what? Para desprender el poder. To grab hold of the power. ¿Ve? Hay precio. You see, there's a price. Hay precio. There's a price. Ayer Yesterday, estaba con unas personas I was with some people, y me preguntaron que de dónde soy. and they asked me where I am from. Dije, de tal lugar, de tal estado. I said, I'm from such state. Bueno, y por ahí quisieron empezar a platicar And they wanted to begin to talk to me la temática de que se mueve en esa área. about what moves there. Y como ellos eran también así, And since they were de, like that too, de esas regiones, from those regions, quisieron tomar el control de lo que se iba a hablar. they wanted to take control of what was going to be spoken of. Y el Espíritu Santo me And the dijo, Holy Spirit said to me, no participes de eso. do not participate Así, like aquí. that here. Y les cambié poquito. And I changed the conversation. Dije, hablemos deportes. I said, let's speak of sports Y tantito. a little bit. Y luego sabiduría. Dije, Señor, dame. Wisdom from the Lord. ¿Cómo le hago? I said, Lord, how do I do it? Porque se requiere sabiduría Because it's de hard Dios. to have wisdom from Y la God. sabiduría la tiene Él. And God has the wisdom. Deme la estrategia
Give me the strategy. Porque todo lo que acontece en nuestras vidas Because everything that happens in our tiene un lives propósito. has a purpose. Cada día que nosotros vivimos Every day that we live y con la gente que tenemos and with contacto, the people that we have contact si with, no está el poder de Dios if en the power of nosotros, God is not there with no us, podemos entender, we cannot comprehend no podemos comprender lo que estoy hablando what we are speaking. y nos vamos a hacer igual que ellos. And we will become like Y se nos them. van a ir 24 horas 24 hours will leave desperdiciados. wasted. Le dije, ¿tienen hambre? I said, are you hungry? Y como los niños, And ¡sí! Dije, aleluya, dije, ahorita I vengo. said, yes. I said, I'll be right back. ¿Verdad? Porque antes de darles el pan espiritual hay que darles el terrenal a ellos. Because before giving Porque ellos them no the entienden. spiritual bread, we need to give them the physical bread. Y cuando, because they don't cuando me understand senté, yet. When I sat down, oré. I prayed. Dije, con sus permisos. I said, please excuse me. Dije, Padre, y oré. And I prayed. Cuando terminé de orar, When I finished praying, cuando hacemos, hermano, cuando usted hace, y usted lo sabe, you don't know. cuando usted obedece a Dios, When you obey God, su presencia está ahí. His presence is there. El respaldo está ahí. Usted no tiene que decir nada. Is there. You don't even have Ellos to tienen say que anything. decir. They have to say. ¿Y sabe lo que dijeron? Do you know what they said? Para mí que tú eres pastor, me dijo. They said, I think you're a pastor. ¿Y sabe lo que les dije? And you know what I told them? ¿Tienes hijos? Do you have children? Me dijo, sí. They said, yes. Todos somos pastores. We're all pastors. Así. Y le hizo así. And he Porque tu hijo was shook because your son ve lo que tú haces. sees what you do. Tú eres su líder. You are his El leader. hombre se hizo así. And Y así. man Y así. went back a little. Pero no los presioné. I didn't pressure them. Los dejé. Diga, el Espíritu Say with me, the Spirit convence, convinces. no obliga. Doesn't ¿Lo make dejé? you do it. Me alejé I left. y uno de ellos me dice, And one of them ¿puedo poner música? said, can I put music? Dije, sí, I said, sure. de la que quieras, le dije. Whichever one you want, I said. Como quieres, nomás va a salir lo que tú tienes. Así le dije. Only what you have is going to come out, I said. Pusieron alabanzas. They put praise songs. Pusieron alabanzas. Dije, aleluya, Padre I Santo. said, hallelujah. Si no les predico ahí, If I don't preach to them, porque acuérdense, el poder, because el remember propósito the del power, poder the purpose of the power es para que ellos, is for them. nosotros ya, ahora ellos conozcan a quién, al Dios To know verdadero. the Father, Ese es el the propósito. true God. That is the purpose. Aleluya. Entonces, a donde voy es que en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del I'm not Evangelio. ashamed of the gospel. Cuando no está el poder de The Dios en power is not nosotros, there in us. no voy a decir que le da vergüenza, pero I'm not going to say that you're ashamed of, a veces no queremos hablar, but sometimes we don't want to speak of it. ¿verdad? No contesté. Gracias a Dios. Entonces, dice, Then it says, ¿cómo hacer que el poder de Dios se haga manifiesto en mí? how can we do it for the power of God to be manifested Tengo que in me? creer, I need to believe. tengo que entender. I need to understand. Cuando creemos, hermano, When we believe, brethren, cuando creemos, dice el orden allí de la fe en Hebreos 11, the order of the faith in Hebrews dice que la fe es la certeza, ¿verdad que it sí? says that faith is a certainty. No puedes tener certeza si no you crees, cannot have certainty if you don't believe. ¿verdad que no? Right? Y entonces cuando crees, Then when you believe, entiendes. you understand. Dice, por la certeza que tengo By entiendo the certainty que el I have, universo fue creado. the universe was ¿Ve? created. La secuencia You see the sequence, y aceptas. and you accept. Y cuando eso And sucede, when this happens, Dios está contigo. God is with you. Dios está con God is nosotros. with us. Porque el que se acerca a Él, Because dice, the one that comes close to him es says necesario that is necessary que crea. to believe. Porque si no, ni crea. Because if not, then you ¿Verdad? don't. Y cuando Él está And when he's there y lo aceptas, and you accept him, entonces nos podemos conducir. then we can conduct ourselves. Y la sabiduría de Dios fluye. And the wisdom of God flows. Oh, mira. Oh, look. Oh, look. ¿Me entiende? Pero usted y yo sabemos que no somos But nosotros. you and I know it's not us. En Hechos 1:18, Acts 1:18. ya voy a terminar. Hechos 1:18, por favor. Acts 1:18, please. No. Creo que me
Me equivoqué. Perdón, ahí no es. A ver, 1:8. ¿Cómo dice? Ajá, sí. 1:8. Dice, Acts 1:18. ok, mire, desde el 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dígale al que está a la par. No nos toca eso. No nos toca saber que esto y que el otro. We don't need to know this or that. Y la respuesta And the answer de por qué es que no nos toca está aquí. of why it's not is here. Dice que el Padre puso todo eso en su sola potestad. The Father left all of that in His ¿Se own acuerda que Jesús wisdom. ahí no tampoco se metió? Dijo, no. Remember Jesus said, Dad, only the Father. Ahí está el 8, dice, pero 8. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando venga el Espíritu Santo. Holy Spirit comes, Yo he estado hablando I've been cosas speaking things que la semana pasada le dije a mi esposa that last week I told my wife, y le hizo así. and she, Why you telling me that? Me dijo. Y cuando ya después que me dijo eso, dije, pues ¿por qué le dije eso, verdad? later I said, why did I say that? Le dije, viene el tiempo I said, there's a time donde Dios va a llenar la iglesia. where God will fill the church. Dios la va a llenar. God will fill it. No usted, no yo, No, no. you not. Dios la va a llenar. God will fill it. Y se va a salir para acá, y para allá, y para allá, y para allá. El derramamiento del poder del Espíritu Because the Santo. power of the Holy Spirit will come. Dije, get ready. And I said, get ready. Get ready porque vamos a estar enseñando a Get mucha ready gente. because we will be teaching many people. Get ready porque vamos a estar enseñando a mucha Get ready gente. because we will be teaching many O nomás people. vamos a prestar la boca. El Espíritu va a hablar. We will only El open Espíritu our va a mouth fluir. And the Lord will flow. Hermano, ya está aquí. Brethren, it's already here. Dios va a llenar su casa. Esta The Lord palabra. will fill his Dijo, house en los with the word of posteros God. días derramaré de mi poder In the last days, I de mi will espíritu. give of my power, of my spirit, sobre toda carne. above all flesh. Amén. Hechos 4:13. Acts 4:13. Ya voy a terminar. Esto es para aquellos o aquellas que dicen, no, a mí me ha dicho gente, no, es que yo no fui a la escuela. Dijo, es que usted fue a la escuela. People have told to me, I didn't go to school, you went to school. Y aquí dice, And here it says, esto me gusta mucho a mí. I like this much. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres, diga conmigo, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían ¿qué? Estado con Jesús. ¿Por qué? Por el poder. Because of the power. Cada vez que usted y yo vamos en oración con Dios, Go in prayer to God. se tiene que ver. They have to see. Así como esa mujer desprendió Just like poder, this woman. se tiene que ver. Y sabe, la vergüenza se va. And you see, the shame leaves. Y todo viene a acelerar And everything accelerates. todo lo que Dios le ha hablado y que usted ha creído. Everything that God has spoken to you accelerates. Así, el Everything poder. the Lord has spoken to El you poder, el poder, el accelerates. poder. Amén. Otra última. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios sobre nosotros? Why do we need the power of God over us? Dice en Primera de Pedro, First Peter, dice, someteos bajo la poderosa to the powerful mano de Dios. hand of God, Y Él and He os exaltará. will exalt you Y luego dice otra vez, a su debido tiempo. in its right time. ¿Quién maneja los tiempos? Who manages the times? Dios. God. Cuando nosotros conscientemente entendemos y nos sometemos, When we consciously understand dejamos de pelear. we stop fighting. ¿Por qué él? Why ¿O por qué him? ella? Why her? ¿Me entiende? El Espíritu Santo da la vía. The Holy Spirit gives the wisdom. Pon a este, Put this one. quita al otro. Take the other one out. Este sí, Keep this esto one. no. This no.
Yo me acuerdo I remember un sueño que tuve. a dream I had. Mi alma andaba muy crecida. My soul had pride. Se creía así, mucho. It had much pride. Y dije yo, me levanté según yo bien espiritual. Y dije, And I got up, according to me, I was No, very no. spiritual. no le voy a decir a la hermana, dije, No, I'm going to tell the sister estos cantos. this song. Estos, porque lo siento, es que siento. Because I feel them. Y tuve un sueño. And I had a dream. Y en el sueño ella And in my dream, her me dio un papel. gave me a paper. Estos. These. Yo en la bolsa traía otros. And in my pocket, I had others. Y eso es una vida ahí, en And ese God sueño. used a life in that dream. No me recuerdo exactamente, pero lo que me dijo fue esto. I don't remember exactly, but what he said was this. Me dijo, porque no honras al Espíritu Santo, me dijo. He said, because you do not honor the Holy Spirit. Necesitas honrar al Espíritu Santo. You need to honor the Holy Spirit. ¿Ve? You see, Me tembló el alma. my soul trembled. No, hombre, mi alma, mire, se fue. No, my soul went down. ¿Qué le quiero decir? What do I mean? Ahí dice, sométete It says submit bajo el poder de Dios, under the power bajo of la God, poderosa mano de Dios, under the powerful hand para of que God, sea Él quien so te that exalte it's Him who a su debido exalts you tiempo. in its right time. No tiene nada de malo querer ser exaltado. There's nothing wrong to want to be exalted. ¿Quién no quiere eso? Who doesn't want Solamente this? tenemos que comprender la palabra, lo que la palabra de Dios dice. But we have to understand what the Word of God says. Es bueno llegar y It's sentarse, good to come and sit down. pero es mejor que se te But diga, it's better to be told to ven y siéntate aquí. come and sit up front. ¿Me entiende? Do you understand? Y para eso hay un orden, And for this, there's an hay un order. tiempo. There's a time. Eso es honra. This is honor. Y esa la da el Padre. And that one, the Father gives it. Amén. Entonces es importante. This is important. Cuando nosotros entendemos When eso, we understand this, no vamos a alterar nada we don't alter anything allá afuera, outside. porque a veces sí somos lavados con la sangre de Cristo, Because somos we are hijos de washed Dios, with the blood of Jesus. somos escogidos, We are children of God. We somos are la chosen. iglesia. We are the church. pero cuando estamos con gente que no conoce de Dios, But when we are with people that don't know God, ese privilegio o esa ventaja, por decirlo así, this privilege, hay una palabra que dice que nos tenemos que mostrar pacientes, there's a word that says that we need to show que tenemos ourselves que patient. bajarnos. We need to surrender ourselves ¿Para qué? Para que fluya el poder de Dios. so that the power of God Y flows. ellos reciban lo que usted y yo también recibimos. And they receive what you and I receive ¿Ve? as well. El poder de Dios es para The levantar. power of God, you see, is to lift Así que us tenemos up. que buscarlo todo el tiempo. We need Amén. to seek it at all times. Pongámonos de pie. Let's pray.